La entrada a la eternidad parte 1. Copyright 2015 Derechos reservados, Andrés Mengíbar www. Igle de Dios. Org, mengibar@nucleus.com. Citas bíblicas tomadas de la Reina Valera versión 1995. Paz a vos. La eternidad, un tema que despierta mucho interés para los lectores de la palabra de Dios. Después de todo, ¿a quién no le apasiona conocer algunos pormenores acerca de tan maravilloso tema para volar en las alas del espíritu hacia ese estado? En el orden de eventos narrados en las Escrituras, nuestra entrada a la eternidad es lo último en la historia de la creación. A partir de ahí no hay nada más que hablar. Después de todo, con la entrada de la eternidad termina toda la historia, termina el pasado, el presente y el futuro. Ningún escritor, profeta o apóstol, recibió detalle alguno en relación con la vida eterna para declararlo al pueblo santo. Hablan de eso como el premio máximo en recompensa a la fidelidad a Dios, más descripción de algún pormenor es omitido. Esto vuelve nuestro tema aún más interesante ya que cuanto se menciona en este estudio es compilación solo de breves aspectos de la eternidad, sobre todo, de las escenas que la preceden. La importancia de la fe, 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Todo cuanto nuestros ojos están capacitados para mirar es material, sea orgánico o inorgánico que debido al transcurrir del tiempo está sujeto a envejecimiento y finalmente a destrucción final cuando venga la eternidad. Todo cuanto miramos a nuestro alrededor lo podemos tocar y sentir porque está con nosotros, no lo esperamos. Otras personas no solo idean otras sino que también son capaces de traerlas al mundo físico, a quienes las producen llamamos inventores o descubridores. De esa manera alguien pensó en que el hombre podía volar usando máquinas, y emprendió la labor de realizar su propósito. Otros se unieron a la idea hasta que vino el momento en que el hombre pudo volar. Así surgieron los aviones. Más tarde a otros se le ocurrió que la velocidad del vuelo de esos aparatos podía ser aumentada. Eventualmente otros se unieron a la idea y de esa manera los aviones hoy vuelan a enorme velocidad. La lista de estas cosas semejantes se alargaría fácilmente, pero ese no es el propósito de este subtítulo sino el de proporcionar algunos ejemplos de cómo hay cosas materiales que nos rodean porque fueron creadas y otras que son inventadas. Todas las vemos y tocamos o esperamos a que alguien las desarrolle para nuestro provecho. Pero en el Evangelio las cosas van más allá del mundo físico, adquiriendo un significado más profundo que no se basa sobre elementos materiales o que se puedan ver y hacer. Estos requieren de algo para lo cual los ojos materiales y el pensamiento son insuficientes. A eso la Escritura llama fe, por medio de la cual nos sostenemos aguardando pacientemente aquello que no está entre nosotros y tampoco puede ser creado o fabricado por la mente humana. Cuando Pablo habla de las cosas que no se ven no se refiere a elementos como el aire, el frío, el calor, la electricidad, y otros, sino que se refiere a que esperamos el cumplimiento de las promesas hechas por Dios a su pueblo, entre las cuales están la segunda venida, la resurrección de los santos muertos y la transformación de los santos vivos, gozar con Cristo en su reino, y por último entrar en la eternidad. Todo eso no se mira con ojos materiales sino a través de la fe. La gloria de la esperanza alimentada por la fe será recompensada cuando obtengamos aquello que existe pero no vemos pero que por su naturaleza es eterna, o sea no envejece ni está sujeta a accidentes de ninguna clase. Por la fe no solo restamos importancia a las cosas materiales que nos rodean sino que incluimos cuanto es motivo de atención por el efecto desagradable que nos causan, como las enfermedades dolorosas, el dolor de ver morir a nuestros seres amados, el dolor que nos causan las pruebas, etc. Nada es esto que hiere nuestros sentimientos es eterno sino pasajero, y por su naturaleza hemos aprendido, o necesitamos aprender, a sostenernos imbatibles cuando nos golpean, y aunque nos abatan muchas veces no consiguen vencer nuestra férrea determinación de continuar mirando las cosas por venir. De esa manera continuamos caminando, entonces nuestra fe realizada saludará con apoteósica alegría el resultado de aquello que no vemos pero sabemos que existe y vendrá. Lo inexistente nos existirá. 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Sin límites son las cosas que vemos, sentimos y palpamos, tantas son que nos resulta innecesario hacer una lista de todas. Otra cantidad la constituye aquello que no vemos con los ojos materiales pero la fe nos las presenta muy claramente y hasta podríamos hacer una lista, pero hay algo tan intrincado e imposible de mencionar como lo es aquello que no existe para nosotros. De eso no hablamos, no pensamos, no deseamos, ni esperamos. Esto es la parte más maravillosa y grandiosa recompensa que nos espera. Pablo recibió por revelación del Señor Jesús todo el mensaje que predicó, y tuvo el honroso privilegio de saber que hay cosas que ni siquiera vienen al pensamiento. Tales cosas no vienen al pensamiento porque no nos existen. Ya antes hemos comentado brevemente cómo los inventores y descubridores alcanzan inspiración que los mueve a realizar aquello que miran con el entendimiento, pero las cosas a las cuales Pablo se refiere no existen para los humanos. Claro que eso que no nos existe se debe a los límites de nuestro espíritu que, cual impenetrable e imbatible muro, nos circunda, y de allí nadie pasa sencillamente porque no existe nada. Enfatizo que esa inexistencia es únicamente para nosotros. En 1 Corintios 2:9 el apóstol se refiere a los misterios del Evangelio, y debe saberse que el Evangelio contiene misterios, pero esos no solo se refieren a la encarnación del Hijo de Dios, sino a otros cuya naturaleza no nos está permitido conocer. Son cosas selladas como aquellas que no le fueron reveladas al profeta Daniel, Dan 12:9, pues a ese aspecto de los misterios del Evangelio me refiero aquí. Hay, como estoy diciendo, misterios que Dios reveló a sus siervos, y de esas revelaciones hemos alcanzado nosotros. De no haber sido así, no tendríamos acceso a muchas maravillas que a los sabios de este mundo parecen cosas sin sentido, pero hay otros que él no mencionó, y por lo tanto ni vienen a nuestra mente, ni sentimos necesidad o curiosidad por conocer. Para nosotros ciertamente la Nueva Jerusalén viene, se nos dicen sus medidas, se nos describen sus puertas, sus calles, sus muros. Se nos dice que el Hijo ha ido al lado del Padre a prepararnos una morada. Se nos dice que allí estará el Hijo sirviendo al Padre, y el Padre mismo estará con su pueblo. Sin embargo, aunque nuestra mente está capacitada para describir bellamente todo cuanto leemos, hay otros aspectos que no vienen al pensamiento porque no nos existen. Pero entiéndase que no existen para nosotros pero existen para Dios, e indudablemente el Hijo los conoce.
A él sus discípulos le hicieron muchas preguntas a las cuales respondió con verdadera y satisfactoria veracidad, pero me atrevo a decir que hubo muchísimas cosas que no preguntaron sencillamente porque tales cosas no existen para nadie, excepto en la mente del Padre y el Hijo, por lo cual no anhelamos, ni tenemos fe en que las veremos. Nosotros estamos expuestos a varios fenómenos, uno de ellos es saber que las promesas se cumplirán, otras es ver con los ojos de la fe, pero aunque tenemos noticias de esos fenómenos no los podemos describir con entera claridad. Pablo menciona algo de esto al decir, ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. 1 Cor 13:12. Los espejos eran hechos de bronce u otro metal finamente pulido hasta conseguir que la persona pudiera verse poco más o menos. Sin embargo, aunque refinar la superficie haya sido un verdadero arte, tales superficies nunca se podrían comparar con los espejos de hoy en día. Lo que se miraba era enteramente borroso y dificultoso de percibir en detalles. Esos espejos sirven a Pablo para comparar cuánto se relaciona a los maravillosos eventos por venir, ya que los leemos en la palabra, pero la lectura difícilmente podrá compararse con el sentido de la vista, incluyendo todo cuanto vamos a percibir como sensaciones. De esta manera entendemos que cuando miramos, pensamos y tocamos se constituyen apenas una mirada sin detalles de cuántas cosas fascinantes nos aguardan. En alguna medida es esta situación a la cual él se refiere al decir, en parte conocemos y en parte profetizamos. 1 Corintios 13:9. Esto quiere decir que aquello que por la Sagrada Escritura conocemos y alcanzamos a describir apenas alcanza a ser comparado con una imagen borrosa. ¿Cuánto entendemos acerca del reino milenial, del gozo que allí vamos a sentir, de la construcción del templo, de la gente que acudirá allí para adorar, etc.? Son apenas imágenes creadas según nuestra poca capacidad mental, pero cuando todo lo que mencionamos esté presente entonces lo conoceremos en toda la extensión de su grandeza y nos deleitaremos mirando lo que en verdad son. Pablo dice que entonces, conoceré como soy conocido, lo cual en otras palabras significa, entonces conoceré las cosas como realmente son, y también gozaré con mi nueva naturaleza incorruptible de la cual predico. Como si eso fuera poco, en la eternidad, siendo un enorme tesoro de cosas que nadie imagina, no tenemos acceso a ellos sino hasta que estén con nosotros. Siendo que lo que no existe no es motivo de curiosidad, hemos de entender que cuanto no existe es mucho más de lo que existe. Pablo es el único apóstol en mencionar las cosas que por su naturaleza ni siquiera nos son intrigantes. Ninguno de sus compañeros, o los profetas mencionan la existencia de lo que no nos existe. El único es él, porque el Señor le mencionó la existencia de cuanto para los terrenos es inexistente. Si no, no lo habría mencionado. Eventos colocados en orden. Es normal que para la mayoría de lectores de la palabra el orden de los eventos futuros sean confusos y difíciles de entender. Lo cierto es que conocer lo relacionado a eso requiere de asidua lectura, de constancia en el propósito, lo cual toma muchos años. Por demás está decir que no todas las personas simpatizan con la idea de pasarse la vida leyendo lo mismo. Eso ya lo sé de memoria, ya lo leí muchas veces, leer las mismas cosas no tiene sentido, y similares conclusiones, son la causa del desconocimiento del contenido de la palabra. Con todo, si se desea conocer, aunque sea de modo parcial, el orden en que las cosas habrán de acontecer, entonces el camino largo es el único a seguir, no hay pasadizos que acorten la faena. No siendo el propósito de este estudio describir cada evento sino el orden en que estos han de desarrollarse, el lector tiene ante sus ojos lo que le ayudará a entender mejor el desarrollo del gran drama cuya culminación será la eternidad, la cual, es el tema principal que aquí nos ocupa. 1. La segunda venida de Cristo. Seguramente la gran expectativa de los creyentes en Cristo está centrada en el momento cuando Él haya de descender a la tierra para iniciar su reinado de 1000 años que los escritores inspirados varias veces mencionan y que es ansiado por quienes lo esperamos. Aquí sucederán parte de los acontecimientos que, vemos como a través de un espejo, es decir, a partir del momento de su aparecimiento en las nubes del cielo empezaremos a ver aquello que hoy solo leemos. Pensemos por unos instantes en el toque de la final trompeta, o del shofar, que por el contexto bíblico parece ser el instrumento que habrá de ser tocado. ¿Qué tan potente va a ser? ¿Qué tan agudo o grave? ¿Cuánto durará ese sonido? ¿Qué espantoso va a ser para los moradores de la tierra cuando lo escuchen? Y como si todo eso fuera poco, en la gran resurrección y transformación de los santos, ¿qué tan indescriptible horror van a experimentar los impíos y pecadores cuando esa gran transformación de los santos se efectúe? En ese momento se llevará a cabo lo dicho en Mateo 24, 40-41. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Piénsese por unos instantes en el horror que la gente insensible al Evangelio va a sentir cuando esto se cumpla. Por supuesto que el lector de ninguna manera debe imaginar que todo cuanto se está diciendo haya de ocurrir en largo tiempo, sino el suficiente para hacer que los moradores de la tierra se lamenten amargamente viendo cómo la gran oportunidad de escapar de los terribles momentos que les esperan. Todos esos millones de humanos que debido a su indiferencia perdieron la oportunidad de la salvación pasarán vivos al periodo de 1000 años del reino de Cristo, pero por supuesto que no estoy diciendo que pasarán a gozar en el reino de Cristo, sino para hacerles aplicado lo que para ellos está reservado, es decir, un duro trato, un trato sin compasión, con verdadero desdén, un trato amargo que se merecen, tal como dice Apocalipsis 2:27 y 19:15, las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lague del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Aunque hablar, o mencionar, el reino de Cristo inmediatamente hace a la mente imaginar bellos momentos y bellos paisajes, lo cual es una esperanza real o verdadera. Con todo, seguramente la imaginación se queda corta al no alcanzar a mirar toda la verdadera realidad de aquel grandioso periodo, para los santos enteramente maravilloso, pero para los impíos de verdadero dolor. Debe tenerse en mente que durante ese tiempo de 1000 años esos gentiles enemigos de Cristo serán regidos con vara de hierro hasta que les llegue el momento de morir, pero no para morir eternamente, sino para ser levantados en el día del juicio final. Entre tanto sean regidos con vara de hierro por el Señor, tendrán que subir a Jerusalén cada año a celebrar las fiestas de Moisés como está escrito en Zacarías 14:16. Todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos.
Esta adoración al Señor Dios no será para agradarlo sino como castigo, una adoración sin frutos agradables. Más en relación a los gentiles que hayan de nacer durante ese periodo, Dios les dará oportunidad como la que hoy en día todo el mundo tiene de escuchar el Evangelio, o hará lo cual habrá un gran equipo de predicadores. Isaías 66 horas y 19 minutos dice, y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las gentes, a Tarsis, a Pulilat, que disparan arco, a Tubel y a Javán, a las islas apartadas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las gentes. Pero una cosa se debe aclarar, el reino de Cristo durará 1000 años cuyo periodo será para volver la oportunidad de la salvación a los israelitas, una salvación que les fue vedada por Dios para darle oportunidad a los gentiles para quienes está disponible hoy en día y durará hasta antes de ser derramadas las 7 plagas postreras. Pasada esa oportunidad de 1000 años, todos los santos continuarán gozando con Cristo entre tanto él continúa su labor de limpieza de toda la tierra. 2 Después de 1000 años. El periodo de 1000 años de paz terminará, y entonces vendrán otros acontecimientos en los cuales la tierra volverá a ser agitada por el diablo como está escrito, lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Apocalipsis 23. Es imposible precisar ese poco de tiempo, y aunque poco significa que será inferior en extensión al periodo de 1000 años, seguramente será suficiente para que el diablo desatado y continúe en su labor de engañar al mundo para que se cumplan todos los eventos mencionados en el Apocalipsis, entre ellos, el aparecimiento de los 2 testigos, el reaparecimiento del Imperio Romano, el surgimiento de los 10 cuernos, el reaparecimiento de la ramera, identificada como el cuerno pequeño que habla. Blasfemias, la humillación de la cual será objeto, el intento fallido de repetir la guerra de Armagedón, etc. Después de todo esto vendrá el día del juicio final del cual vamos a continuación a hablar algunas palabras. 3. El juicio final. El juicio final será, por decirlo así, lo último en la historia de la humanidad, en cuyo tiempo terminará todo lo concerniente a la creación física. Será entonces cuando se cumplirán las palabras de nuestro Señor, entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25 horas y 34 minutos, 41. Como anticipadamente conocemos, en aquel momento habrá 2 grupos de personas que estarán colocados uno a la derecha, los benditos, y otro a la izquierda, los malditos. Los primeros están escritos en el libro de la vida, los otros, por no encontrarse sus nombres escritos en ese libro irán al castigo eterno, de los cuales Apocalipsis 20:12, 13 dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Otros versículos se refieren a ese mismo tiempo, y sus lectores no encuentran dificultad en entender que se refieren al juicio final. Tal como he dicho en otros escritos, esas personas santas que comparecerán en el juicio final no serán aquellas que serán levantadas en la segunda venida, pues esa resurrección les dará la seguridad de gozar eternamente de Cristo. Las personas que serán puestas a la derecha del Señor en el juicio serán los santos que acepten la salvación en el reino de Cristo, ellos recibirán la bienvenida a la vida eterna. El grupo de la izquierda del Señor es mucho más numeroso, y se formará de todos los pecadores, desde Adán hasta el último que esté vivo cuando el juicio haya de comenzar. Otra vez digo, entre los santos que recibirán la bienvenida no se cuentan los santos que fueron transformados en la segunda venida de Cristo, puesto que ellos ya habrán estado gozando de cuerpos eternos desde su maravillosa transformación. Corrobórese esto leyendo 1 Tesalonicenses 4, 15-17, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este texto dice que cuando sea tocada la trompeta, y Cristo Jesús aparezca en las nubes del cielo viniendo para dar inicio a su reinado, los santos muertos volverán a la vida y junto con los santos vivos serán transformados, ambos grupos, formando uno solo, serán llevados a las nubes a recibir al Señor para reinar con él. Aquellos tengan la dicha de ir a recibirlo para entrar al gozo, quedarán listos para entrar en el gozo eterno. Pero la situación podría conducir a confusión al leer Romanos 14:10, tú, pues porque juzgas a tu hermano. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esta lectura aparentemente vuelve la situación confusa, pues ¿para qué habremos de comparecer ante el juicio final si ya habremos estado gozando con Cristo por 1000 años? Vale la pena examinar estas palabras para ver de qué trata el texto, pero antes de eso llamo la atención a que mientras la Reina Valera menciona, tribunal de Cristo, el texto griego dice, tribunal de Dios. Según el contexto ofrecido en todo el capítulo 14, la iglesia en Roma estaba teniendo una disputa entre los fuertes y los débiles de fe. En tal disputa los de fe débil creían que quienes comían carne y bebían vino cometían pecado, pues para ellos la santidad requería de comer solo vegetales. Ante eso, Pablo les dice que nadie debía juzgar a otros basándose en creencias personales. Esto significa que el trasfondo de todo el capítulo 14 no trata de asuntos relacionados al juicio final sino aspectos de la vida diaria. Como tal, él lo enfatiza en el versículo 22, significando que si ambos bandos fueran sometidos a juicio por Dios ninguno sería absuelto, pues ambos serían juzgados por sus propias creencias y no por las ajenas. Aquella pugna sobre cosas fútiles únicamente tenía el propósito de hacer que un bando se doblegara ante el otro, por lo cual Pablo les recuerda las palabras de Isaías 45 horas y 23 minutos diciéndoles, pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. Evitar doblegar la voluntad de otros no debía ser la meta de ninguno de los dos bandos. En conclusión, Romanos 14:10 no se refiere a que los redimidos por Cristo vayamos a comparecer en el juicio final.
Para ese entonces ya habremos estado con él gozando los 1000 años de su reino de paz. 5. Todo será consumido. Es maravilloso mirar cómo los grandes enemigos del pueblo de Dios serán destruidos uno a uno para siempre jamás. La bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19:20. Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. La muerte y el Hadis fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis 20:14. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. El orden mencionado en estos pasajes es el siguiente. 1. La bestia y el falso profeta, 2. El diablo, 3. La muerte y el sepulcro, 4. Los malvados que no fueron escritos en el libro de la vida. La lista empieza con la bestia y el falso profeta quienes son uno aunque siempre se han manifestado de manera doble, tanto desde su surgimiento en los albores del Evangelio hasta su destrucción antes de comenzar el reino de Cristo, luego desde su resurgimiento después del reino de Cristo hasta su destrucción final ambos han sido el canal de comunicación del diablo sobre las masas humanas. Después de la destrucción de estos dos canales de comunicación entre el diablo y las masas le tocará el turno al mismo diablo, que es la serpiente creada por Dios en el Edén. Este será destruido en el lago de fuego. La pregunta podría ser, ¿podrá ser posible que el diablo, siendo espíritu, pueda ser quemado? La respuesta es sencilla: ¿por qué no? Para el gran juez encargado de mandarlo a su destino final no hay nada imposible. Después de destruido el diablo se altera el orden de los quemados, pues Apec 20:14 menciona a la muerte y al sepulcro. Sin embargo, la muerte no será destruida antes de los malvados sino primero los malvados y después la muerte, tal como Pablo dice en 1 Corintios 15:26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Cuando que el juicio haya concluido, Pablo dice que el último enemigo de la humanidad, que es la muerte, será lanzada al lago de fuego para que no exista jamás. Si la muerte fuera destruida antes que los malvados, estos nunca morirían. Lo último de lo último en ser destruido por el Altísimo será el lago de fuego. Después de todo, no existiendo más que quemar, su propósito quedará concluido y no será más necesario. La eternidad parte 1. Paz a vos.